¿Sí? Hola, buenas tardes. Espero que esté muy bien. Me llamo Fabián Ortiz. El tema que hoy les vengo a traer es sobre el cáncer de orofaringe. Yo soy residente de otorrinolaringología y de cirugía de cabeza y cuello en Costa Rica y voy a hablar un poco sobre el tema de cáncer de orofaringe. Entonces, bueno, comenzamos. La charla va a ir un poco enfocada, o esto va a ser como el contenido que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver lo que son anatomía, son un poco de generalidades y la etiología del cáncer. Vamos a ver también patogénesis, cómo es que se da, cuáles son como las causas, los marcadores. Vamos a ver también un poco de genética y vamos a ver también un poco del manejo, sobre todo la parte oncológica. Bueno, primero la anatomía. Siempre es importante como poder tener una idea de qué es lo que estamos haciendo, también de estar un poco localizados en lo que es la anatomía. Y esto es como un poco un repaso. Vamos a hablar a enfocarnos más que todo en la orofaringe, ¿verdad? La faringe se divide en tres, en nasofaringe, orofaringe y la hipofaringe. Nosotros nos vamos a enfocar como en la región de la orofaringe. La orofaringe, como bien se sabe, bueno, la orofaringe está localizada entre lo que es el paladar blando y el hueso ilioides. Se comunica con la nasofaringe hacia superior, con la cavidad oral hacia anterior y se comunica hacia inferior con lo que es la laringe y la hipofaringe. La estructura de la orofaringe va a estar subdividida en sitios o subsitios, que estos los vamos a ir viendo poquito a poco. Y nos vamos a enfocar en estos subsitios porque dependiendo de dónde vaya a estar el cáncer, vamos a también tener diferentes puntos para el manejo y el tratamiento. Entonces, bueno, repasando un poco, el paladar blando es como esa estructura que se mueve, es esa estructura que tiene, eh, que es anatómicamente se conecta con lo que es el paladar duro hacia adelante, separa lo que es la nasofaringe y la cavidad oral de la orofaringe, va a tener estructuras musculares, su inervación va a ser dada por la palatina ascendente, el nervio vago y el plexo faríngeo van a ser los encargados de la parte de la inervación. El nervio mandibular también va a encargarse sobre todo de lo que es la inervación del músculo tensor del velo del paladar. La otra región va a ser la fosa amigdalina. Esta fosa amigdalina va a contener lo que son las dos amígdalas, tanto la izquierda como la derecha. Van a contener lo que son los pilares amigdalinos, que hay un pilar anterior y un pilar posterior. Los pilares anteriores son los pilares que van a estar formados por el músculo palatogloso y los pilares posteriores por lo que es el músculo palatofaríngeo. Otro subsitio es la base de la lengua. La base de la lengua es la que se va a encargar, perdón, es la que está localizada desde las papilas circunvaladas hacia atrás, es decir, hacia las dos valéculas. Esa es una región que va a estar rica en vasos tanto linfáticos como riego sanguíneo. El riego sanguíneo está dado por lo que es la actividad dorsal de la lengua, la rama lingual, y tanto la inervación sensitiva como sensorial va a ser dado por el nervio hipogloso y el glosofaringio. La pared orofaringea también es parte eh, de la orofaringe, va a extenderse desde todo lo que es el paladar blando hacia la epiglotis, va a bordear lo que son los bordes de la fosa amigdalina y va a tener diferentes capas. Estas capas van a ser las encargadas de también ser o relacionarse con lo que es las invasiones, cuando se vaya a dar la enfermedad. Entonces vamos a tener una mucosa, la fase faringovacilar, la fase muscular y la submucosa. La orofaringe va a estar bastante rica en lo que es drenaje linfático. Nos vamos a enfocar también en estos linfáticos porque el drenaje linfático de lo que es la cavidad orofaringea va a ser importante en el manejo, sobre todo en el manejo quirúrgico
del cáncer. Entonces, el drenaje primario se va a dar lo que son los nódulos yugulogástricos, que son los de nivel 2. Va a también drenar hacia lo que son nódulos retrofaringios y parafaringios, lo que es la región amigdalina, la pared faríngea, del paladar blando, las paredes posteriores, laterales y lo que es la base de la lengua. Cuando hay una enfermedad avanzada, se puede relacionar a que los vasos retrofaringios van a estar invadidos. Entonces, eso siempre es un hallazgo importante que tenemos que tener en cuenta. Normalmente el orden de progresión de estos vasos linfáticos siempre va a ser de arriba hacia abajo. Entonces, en este tipo o pues en el cáncer, aquí vamos a tener lo que es nivel 2, 3 y 4 de las cadenas, que son los que van a estar más relacionados a la hora de uno de estos cánceres. Entonces, bueno, ya como para ir entrando un poco más en materia, hablar un poco de lo que son las generalidades. Entonces, el cáncer de orofaringe se manifiesta más comúnmente como un carcinoma escamoso. El agente etiológico que más se va a relacionar con este va a ser el virus del papiloma humano. Es importante acotar que esto se va también a dar según áreas geográficas y luego vamos a ver un poco más de la etiología según el área geográfica. Se cree que afecta un poco más a hombres que a mujeres, es de 3 a 5 veces más en hombres que en las mujeres. Se da también en adultos jóvenes. Se cree que hay también relación con el estado socioeconómico, como el estado socioeconómico alto en pacientes no fumadoras y se relaciona también con la actividad sexual. Los factores de riesgo también bien son conocidos muchos como lo que es el alcohol y el tabaco, que esos son ya factores de riesgo conocidos de otro montón de enfermedades y cánceres. La dieta, también hay ciertas relaciones, sobre todo con dietas como pues baja en vegetales, baja en frutas, etcétera. Entonces hay como una relación con la dieta también. Y lo que habla del comportamiento sexual es porque se relaciona más que todo con el comportamiento sexual digamos, de parejas y de comportamiento sexual oral. Ok, ahora hablando sobre el SEA de cáncer de faringe relacionado al VPH o al virus del papiloma humano, se cree que el principal factor de riesgo es la infección oral por el virus del papiloma. El sistema inmune aquí va a jugar un papel muy importante en lo que es la progresión de la enfermedad. Es normal o es más común que los pacientes tiendan a ser más jóvenes y que en estos pacientes o este cáncer relacionado al VPH tiene mejores resultados y después también lo vamos a ir viendo por qué. Y a nivel global, lo que es la heterogeneidad geográfica, vamos a hablar un poco también de lo que son los factores anteriores al virus del papiloma. Y de lo de la heterogeneidad geográfica es porque, por ejemplo, en Europa, normalmente en el sureste de Europa, es un 20% la prevalencia de este cáncer y, por ejemplo, en Norteamérica se cree que es hasta más de un 60% que lo padecen las personas. Entonces, y en este punto me quiero pasar un poco en este estudio, en el EPIC de Orfeuille Trial, y vemos como en la gráfica, si vemos hacia el lado izquierdo, vemos que o aquí es donde está hablando de los cánceres PI6 positivos contra en diferentes regiones. Entonces vemos como por ejemplo en lugares como en Norteamérica, que aquí se llevó en Canadá, Toronto, vemos que los cánceres PI6 positivo y HPV, ADN positivos, son casi un 70%. Y si nos vamos hacia el otro lado de la gráfica, donde viene España, vemos que esta, esta prevalencia incluso baja un poco menos, hasta casi un 20, un 30%. Y eso va a ser relacionado por los hábitos, los factores de riesgo y otras causas que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vemos como en diferentes países la prevalencia, si es un PI6 positivo o no, cómo es que se va a ir
digamos, decantando por qué áreas. Entonces, bueno, para recordar un poco lo que es el genoma del VPH, vamos a tener que es un virus pequeño, que es un virus circular, que es un virus de doble cadena, de ADN. El genoma va a ser importante en la etiopatogenia, porque hay tres regiones. Esta es lo que es la región regulatoria, que es la que se encarga de la transcripción y la copia de los genes. La región temprana, que va a estar relacionada con lo que es el procesamiento y lo que es la replicación viral. Y la tardía, que también se va a encargar o va a estar relacionada con lo que es ya a nivel de el ciclo celular de esa replicación que se va a dar. Hay más de 200 genomas que se han encontrado del virus del papiloma. Hay genomas, perdón, hay serotipos de alto riesgo o los oncogénicos, que son los que más conocemos, como el 16, el 18, el 31, el 33, el 35, el 39, incluso 45, 50, no sé, hay varios. Y los de bajo riesgo, el 6 y el 8, 6 y 11, perdón, por ejemplo. Entonces, bueno, este es el genoma del virus del papiloma. Va a tener la región regulatoria, aquí al lado, donde está la parte gris, en en lo que es voy a tratar de hacer de apuntar aquí. Sí, no, no puedo como. En la región hay un oncogen que es la región S7 y E6, que son como las tempranas, y tenemos las regiones tardías, que ya también les hablaba, que era la L1 y la L2. Entonces, en el genoma del virus van a haber diferentes situaciones donde hay disrupción de la célula, los oncogenes van a relacionarse con diferentes proteínas del genoma y van a actuar para hacer que la replicación del ADN, la transcripción viral y toda esta respuesta vaya hacia una infección con el virus del papiloma. Que entonces, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Bueno, hablábamos de que el primer factor de riesgo o la primera cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que hay una infección oral por el virus del papiloma. Por eso se habla que mantener un número alto de parejas sexuales orales iba a ser un factor de riesgo para pues para que exista la enfermedad o para que se dé la infección primaria. Entonces, en este momento, cuando se da la infección, vamos a ver que el sistema inmune aquí tiene un trabajo súper importante. Entonces, en ese momento, la infección se da y puede haber dos caminos. El camino es digamos, el primero, o el que casi un 90% de los pacientes le sucede, es que está la infección, pero hay una limpieza o un clearance de la enfermedad. En un 90% de los pacientes esto sucede, es decir, hay como una regresión. Hay un porcentaje pequeño, que son los pacientes que van siguiendo esta historia y la replicación se empieza a dar, hay ya sea afectación por el sistema inmune a hacer esta limpieza y a eliminar este virus. Se cree que aquí es cuando hay ya lesiones precancerosas o lesiones que normalmente es muy difícil seguir en el tiempo porque como son tan lentas, no es una lesión que crece de un día para otro, es una lesión muy lenta. Por eso se cree que incluso toma hasta 10 años para dar una lesión como tal. Y ya luego hay lo que es una infección, eh, y se da lo que es ya la invasión del virus hacia allá en la mucosa y lo que es en las células. Todo esto va a pasar en la célula. Ok, ahora sí. Entonces, para explicarles un poquito, pues bueno, tenemos el virus del papiloma humano, que vamos a explicar dos.
dos regiones, la E6 y la E7 más que todo, que son como las que más tienen que ver como con este virus. Entonces, por ejemplo, la E6 se encarga de lo que esta proteína normalmente lo que hace es suprimir el P53, el gen P53. Entonces, al esta proteína activarse, lo que va a hacer es eliminar esa supresión. Entonces, va a aumentar diferentes métodos y diferentes vías que va a haber eh, actividad y va a hacer que al final de cuentas se active otras proteínas que van a llegar a una sobreexpresión del P16. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos lo que es las proteínas E7, que ella también codifica para ciertas células, pero hay un complejo que es el PRB, que es un complejo que también va a estar afectado y va a hacer que el virus crezca y se vaya hacia, digamos, en el ciclo celular y se empiece a replicar. Entonces va a haber un mismo problema. Esta región lo que va a hacer es que va a aumentar la sobreexpresión del P16, va a aumentar diferentes procesos como el de la ciclina D y al final de cuentas va a pasar de un modelo que va a estar inducido a un modelo ya activado. Y ahí es donde el virus va a empezar a replicarse y a quedarse en las células e irse multiplicando. Ok, entonces, hablando un poco, ya hablamos de la carcinogénesis del virus VPH relacionado, ahora vamos a ver un poco del virus no VPH relacionado. Este virus, perdón, este cáncer no VPH relacionado va a tener tres estadios, una temprana, una intermedia y la final. Normalmente la temprana es cuando hay acumulación de mutaciones, ya esto va a ser por diferentes factores y diferentes situaciones, por ejemplo, una alteración de la predisposición o una predisposición genética, una alteración en alguna enfermedad hereditaria, carcinogénicos como ya los conocemos, que es el alcohol y el tabaco, ¿verdad? Luego va a estar una intermedia que va a ser por la proliferación de células, va a haber un mal mecanismo, un control inadecuado, lo que va a conllevar a un fallo en el sistema inmune y a lo que es la parte anatómica y metabólica. Y luego va a llevar a lo que es finalmente perdón, a lo que es la invasión, que ya es la última etapa y es donde se va a dar el cáncer. Ok, ahora sí. Ahora vamos a ver un poco los marcadores y me quería enfocar que hablar de este estudio. En este estudio lo que comparaban era los marcadores serológicos que se relacionaban a el virus del papiloma y la sobrevivencia según cuál de estos estuviera o no presente. Entonces, para explicarles un poquito, normalmente el virus del papiloma se puede diagnosticar por diferentes formas. Está por la inmunohistoquímica, que normalmente es cuando yo les vaya a hablar es el P16, es la inmunohistoquímica. También se puede hacer por perdón, por reacción de cadena polimerasa, que es en tiempo real, la PCR en el ADN. Y también se pueden hacer por marcadores serológicos. Entonces, en este estudio concluyeron varias cosas y muy interesantes que les quiero mostrar ahora. Entonces, concluyeron que la positividad por inmunoquímica por P16 positiva sola no iba a hablar o no se iba a asociar con una mejor supervivencia. Pero sí se dieron cuenta varias cositas. Primero que para tener o estos mismos marcadores, si estaban juntos, sí va a haber una mejor respuesta y de supervivencia a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, pacientes que eran tanto P16 positivos por ADN como positivos por los marcadores serológicos como el E6 y el E7 iban a tener más condiciones o iban a ser más favorables. Si eran ADN negativos con serologías negativas o estos dos, ADN positivo la serología negativa, no iba a tener supervivencia en general. Entonces, para explicarles un poquitito, entonces en el C vemos dos líneas. Las dos líneas son los pacientes que dieron HP por DNA positivo, los azules, y HPV, DNA negativo, la negra. Entonces vemos cómo la supervivencia a los 5 años en estos pacientes, solamente
los que se les documentó el ADN, tanto positivo o negativo, vean la sobrevida, que es como muy parecida. Igual en los pacientes que se les hizo la PI6 y sí, la PI6, tanto positiva como negativa. Solamente esos dos, sin ponerles marcadores serológicos. Se ve que la sobrevida es muy parecida. En cambio, en estos pacientes, cuando se habla de marcadores concordantes o discordantes, es porque se relaciona, concuerda la positividad de uno con los marcadores serológicos. Es decir, comparan aquí ya los cuatro brazos, esos que les comentaban. Entonces, por ejemplo, vemos cómo la, en este cuadro en el A, los pacientes que vienen o que están en la verde, en la línea verde punteada, vemos que estos son los pacientes que son ADN positivos con marcadores serológicos positivos, o sea, con L6 y L7 positivos. Estos dos serían unos marcadores concordantes porque concuerdan, los dos son positivos. Si vemos la línea negra, los puntitos negros, la última, eso es ADN positivo para el virus del papiloma, pero E6 y E7 negativo. El azul es ADN negativo, E6 y E7 negativo. Y el rojo es ADN negativo y los marcadores positivos. Entonces, aquí lo que se comparaban era cómo la positividad del ADN del virus del papiloma, concordando con las serologías por el virus del papiloma positivos, iban a haber una mejor supervivencia a los 5 años en estos pacientes. Y lo hicieron no solamente con los del ADN, sino también lo hicieron con los pacientes con los P16, que esto es, por lo menos aquí en nuestras orbes, es como lo más común, o por lo menos en Costa Rica, eso es como lo más común, que se haga la inmunohistoquímica con P16. Entonces, vemos igual como la primera, que es la verde, es P16 positivo con los marcadores serológicos E6 y E7 positivos. Es decir, los marcadores que concuerdan, o los marcadores que son los dos positivos para el virus del papiloma, tienen mejor supervivencia a los 5 años. Si los comparamos contra los que, por ejemplo, tienen P6 positivo, pero tienen las serologías negativas. Entonces, esto relaciona con lo que veíamos en los estudios previos. Y aquí hay otro estudio que también cómo los marcadores serológicos iban a ir en función, o más bien cómo la sobrevida iba a ir en función de la expresión del P6, ya sea por inmunohistoquímica o por ADN del virus. En este otro estudio vemos cómo lo que son los lugares con respecto si es un virus P6 positivo o P6 negativo. Entonces vemos cómo la supervivencia del virus del papiloma humano positivo es mayor en comparación con los que son HPV negativos. Entonces, por ejemplo, en el ACE, hablaban de que era un 62 de supervivencia a los 5 años, comparando con 26 años. En el Reimer, 73% a un 63%, de un 80 a un 40%. Entonces vemos como todos los virus P6 o HPV positivos iban a haber en mejor supervivencia. Entonces, otro estudio que nos correlaciona que la positividad va mejor a la supervivencia. Ahora aquí, esto es, o en este cuadro lo que se quiere, ya hablamos de la supervivencia, ¿verdad? Cómo era mejor en esos pacientes, pero aquí vamos a hablar por qué fue que se cambió o la diferencia entre lo que es la séptima edición del TNM en los HPV y la octava, que es la última. Entonces, bueno, aquí lo que se quiere ver era cómo en ese entonces se clasificaban T4 y T4B, T4A y T4B, pero se vio como en estos T4A y T4B la supervivencia a los 5 años era muy parecida, un 58 y un 57 respectivamente, en comparación con los otros. Entonces, decidieron en la octava edición hacer estos dos por la supervivencia, unirlos y que sea solamente el T4. Después vamos a ver cómo la clasificación de la octava edición, así es como lo están dividiendo. Y lo mismo pasó con lo que es las Ns. En un momento, el N1 a N2A
era un 87% y el N2B era un 83% de sobrevida, es decir, era muy parecido. Entonces decidieron hacerlo estos dos y hacerlos un N1 en la octava edición y el N2C lo dejaron como N2. El N3 aquí quedó igual exactamente. Entonces esto es la razón por la cual cambiaron el TNM. Los estadios van a ir según la definición clínica y patológica del TNM. Entonces, ¿verdad? Es importante patológico o clínicamente ver cómo es el tamaño. Se va a ir dividiendo por centímetros de 2 a 4, de 4 a 6, más de 6. Por un lado para las T, clínicamente si es N0, si no tiene nódulos palpables, un N1, N2, N3 si es más de 6. Y patológicamente no se aplica lo que es el N3. Y luego con esto nos va a ayudar a saber el estadio, si un estadio 1, 2, 3. Y ya el estadio 4 siempre habla cuando hay una metástasis. Entonces, según el estadio clínico o patológico, vamos a tener un estadio clínico de la enfermedad. Entonces, bueno, aquí dividimos lo que es el estadiaje según el Cummings del PI6 negativo y del virus por el carcinoma orofaringe por virus del papiloma o PI6 positivo, cómo es que cómo lo divide en el estadio clínico y en el estadio patológico. Entonces vemos como ya un estadio 4 es cualquier metástasis. Esto es para explicar un poco como lo que es la extensión. Entonces vemos como en el paladar blando hay extensión de la superficie orofaringe, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se extiende a lo que es pilares, base de lengua, eh, un nivel 2. Y si hay metástasis bilateral, como que esté en la úvula o en la línea media, ya uno sabe que eso va de fijo pensar en algo más bilateral. Entonces vemos aquí como en las amígdalas, por ejemplo, en este caso en amígdalas, donde hay una masa que es un lugar frecuente de tumor primario, son estas lesiones exofíticas, ulceradas, en estadios que pueden presentar en estadios más avanzados. Los síntomas son sensación de masa o sensación de otalgia, cuerpo extraño, alteraciones a la dilución. Normalmente en estos pacientes se presentan con un 75% en el estadio 3 y 4. Entonces, ya son estadios avanzados. Y se cree que de las más extensiones más comunes de las amígdalas o del cáncer de amígdala puede ser a la base de lengua o el paladar blando. Entonces, al examen físico siempre también documentar estos hallazgos a la hora del examen físico. Aquí es una imagen axial de tomografía con medio contraste, donde vemos una masa hipodensa que es compatible con un carcinoma escamoso de amígdala derecha. Vemos cómo se refuerza, cómo está en la zona y así es como se debería ver en un estudio de imagen. Lo que es la base de la lengua, esto es una imagen de una base de lengua que es normal, no hay alteración, vemos que en realidad la mucosa se ve bastante regular, no se ven lesiones o crecimientos, ¿verdad? Entonces también estos son datos importantes que uno puede ir valorando en un paciente que tenga alguna lesión o que no, o que esté como con una molestia. Las paredes faringias es importante también porque esto nos va a dar mucho en lo que va a ser el tratamiento. Entonces vemos cómo aquí en las paredes faringias sí puede haber de afectación, vemos cómo se realza aquí el medio de contraste de la lesión, incluso pasa lo que son los músculos prevertebrales, pero los músculos faringios sí están llegando casi que a la región prevertebral. Se cree que las masas o las adenopatías van aumentando según el estadio. Entonces, un T1 puede hacer un 25% de los pacientes se presentan con masas, en un T2 un 30%, y vean como un T3 y un T4 es de 66 y hasta más del 75% de que se presentan con masas en cuello. Entonces, bueno, ahora sí, lo que es el tratamiento. El tratamiento, esto va a ir es como un resumen. Hay unas guías y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, a grandes rasgos es así. Si son estadios tempranos, por ejemplo, un T1, un T2, que no tengan nódulos o que sea un nódulo menor a 3 centímetros,
el tratamiento o por lo que nos vamos a ir es ya sea radioterapia definitiva o resección quirúrgica primaria y la disección cervical. Es importante tener en cuenta que si hay tumores que se acercan a la línea media, el tratamiento tiene que ser bilateral, sobre todo cuando son disecciones cervicales. Por ejemplo, en situaciones donde es T3 o T4, que tiene un nódulo más de 3 centímetros o tiene múltiples o hay compromiso de otros niveles como nivel 4 o 5 o tiene hallazgos patológicos como invasión perineural, vascular o linfática, el tratamiento va a ser con radioterapia o va a ser un tratamiento sistémico. Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que es los tumores localmente avanzados resecables, el tratamiento va a ser ya sea concurrente sistémico con quimio-radio y puede ser también quirúrgico con la disección cervical. ¿Cuáles son localmente avanzados resecables? Bueno, el T3, el T4 o los TC, de T0 T1, T3, N0, N3 y los T4 y la línea media. Ahorita esto lo dejo en asterisco para explicar un poquito en esta otra. Si ya la enfermedad es localmente locorregional es avanzada, el tratamiento va a ser concurrente, sistémico y con radioterapia. En estos casos, o cuáles se van a clasificar como lo que son locorregional avanzado, bueno, los que tienen extensión externodal y a nivel de clínicamente si se palpan o no, o sea, fijación de nódulos. Los N2, 3 tratados quirúrgicamente tienen una alta probabilidad de que haya una extensión externodal, entonces hay que darles tratamiento adyuvante, ya sea sistémico o con radioterapia. Y hay una clasificación, ¿se acuerda que les hablaba en la previa, en aquí, que los T3 y T4, bueno, los T4 o N3, que se prefería mejor que fuera un tratamiento concurrente con radioterapia sobre lo quirúrgico, ya por el estadiaje, por lo avanzado que estaba. Entonces, en estos casos, se prefiere lo que es el tratamiento médico. Ok, hablemos un poco de lo que es la resección. La resección va a ser como para poder decidir si el tratamiento o si la elección de algo quirúrgico va a ser efectivo o no. Entonces, para que algo sea óptimo, que una resección sea óptima, es porque la resección tiene que ser en bloque. Es importante que esta resección sea planeada según lo que uno encuentre en la radiología o en la clínica. Entonces, en los reportes, en lo que las imágenes que uno vea, en la parte clínica, entonces tiene que ser planeada. Es importante saber que cuando ya uno sospecha invasión perineural, sobre todo en casos que hay afectación motora o afectación a nivel sensitiva, siempre sospechar ya invasión perineural porque esto nos va a dar ciertos hallazgos y nos va a decir de que si va a ocupar tratamiento sistémico posterior. Es importante también entender un poco que las terapias tóxico-relativas al cáncer de orofaringe, es decir, hay que también saber si preservar el órgano. Todas esas son cosas que tenemos que tener en cuenta antes de tomar una decisión, porque obviamente hay terapias que pueden ser muy dañinas y otras que tal vez, o se pueden tomar otras decisiones según qué tan tóxico sea el tratamiento. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre uno va a pensar en la preservación de la función. Ok, ahora vamos a hablar de los márgenes. Para que los márgenes sean libres de tumor, o tenemos que tener en cuenta que esto es lo que queremos, ¿verdad? Tenemos que pensar que nuestro objetivo es que un margen sea libre de tumor. ¿Por qué? Porque esto va a bajar los riesgos de recurrencias locales. Lo que son márgenes intraoperatorios es siempre a criterio médico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno cuando se hacen las biopsias por congelación, después de que se hace la resección y se manda a patología, a veces puede que ya por el tiempo que haya pasado, por la manipulación, que ya los márgenes se vayan perdiendo. Entonces, lo que ya uno sacó como lateral, ya no sea lateral superior, sino que sea lateral inferior o lateral medio. Entonces, en las guías decía que esto tiene que ser un tratamiento según criterio médico. Y que se debe anotar también, es importante anotar todos estos hallazgos en la nota operatoria. Entonces, ponerle si
eh, durante la resección se mandó a patología, cuáles fueron las que se mandaron, si se mandaron, cuáles fueron positivas. Todo esto tiene que ir anotado en la nota operatoria. Si ya hay, por ejemplo, afectación de márgenes, lo que hay que pensar es que el tratamiento ya va a requerir un tratamiento adyuvante y ya no sería un tratamiento, o por lo menos solamente primario, sino que hay que hacer algo más. Para que un margen sea adecuado, se dice que tiene que ser de 1 a 1,5 centímetros de espesor, que la mucosa tiene que ser visible, tiene que ser palpable, o sea, tiene que ser normal a lo que yo veo y palpo. Si es cirugía robótica de 1,5 a 2 milímetros, se le llama margen limpio a un margen que esté a 5 milímetros y se le llama margen cercano a un margen que esté de 2 a 5 milímetros. Así es como se debería de tener y de nombrar cuando patología lo reporta. Ok, el manejo cervical. Esto se maneja según la extensión del tumor y al momento del estadiaje, es decir, al momento de que se ve el reporte, se ven las imágenes, todo esto tiene que documentarse igual también en la nota. Lo ideal es siempre la resección del primario más la disección cervical ipsilateral con más riesgo. Hay lugares de la orofaringe que ya les decía qué niveles va a drenar, que por eso entonces uno tiene que hacer digamos, un vaciamiento profiláctico del cuello. Los drenajes bilaterales es un drenaje que tenemos que tener en cuenta que cuando se hace esto es porque ya o vamos a tener que hacer una disección cervical bilateral. Y por ejemplo, ¿como en qué casos? En casos como que haya afectación de base de lengua, afectación de paladar, afectación de la línea supraglótica, hipofaringe, espacio preepiglótico, rinofaringe, línea media. Si ya estos espacios están afectados y son reportados a la hora de recibir el, ya el reporte por radiología, pues uno tiene que ya ir pensando en una disección cervical. Entonces, ¿cuáles son los niveles o cuáles serían las disecciones según los niveles afectados? Bueno, se cree que un N0, un orofaringe que se extrae como un N0, debería ir a niveles 2 a 4, ni nivel 2, nivel 3 y nivel 4, ¿no? Una disección selectiva. Puede ser una disección selectiva o radical en casos en que haya un N1 o N2, tanto del A al C, y si es N3, una disección radical. Pero siempre todo esto va acorde a lo que encontremos los hallazgos. ¿Cómo se evalúa o cómo se creó un criterio de resecabilidad? Es decir, que que es resecable, bueno. Por ejemplo, si se reporta o si se ven en las imágenes que hay músculos pteregoideos que están envueltos, o que el tumor llega a la fosa pterygomaxilar, que hay extensión a la base del cráneo, que hay extensión a la región superior de la nasofaringe o a las paredes laterales de la nasofaringe o colofaringe, que las estructuras mediastinales están afectadas, como las fascias cervicales y las prevertebrales, van a ser criterios de que ya ese tumor no es resecable. O si también hay afectación al paquete vascular de la arteria carótida interna. Entonces también eso es un dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si un cáncer o no se va a operar. Estas son las guías la NCCN son las guías que hablan de cómo se maneja según el estadio clínico de los cánceres de orofaringe. Esto está en internet, se pueden descargar y las guías ahí van explicando dependiendo si es un T1, un T2, un T3 y cuál sería como el manejo y el seguimiento también. Pues son las guías que uno debería seguir y los protocolos para poder dar el manejo al cáncer. Hablando de seguimiento, bueno, según las guías hay diferentes momentos eh, que tenemos que tener control. Entonces, por ejemplo, el primer año se dice que puede ser de 1 a cada 3 meses el control. Ya en el año 2, de 2 a 6. Del año 3 al quinto, de 4 a 8 meses. Y después del quinto año, cada 12 meses. Esto va mucho a criterio médico, va mucho también a la disponibilidad
de la parte hospitalaria o del sistema de salud de cada lugar, ¿verdad? Porque no, no es una receta de cocina, todo esto son guías que nos dan ideas, pero por eso es que dan como chance e intervalos para poder tomar decisiones. Pero esto es como lo ideal que se debería de hacer. ¿Se hacen o no imágenes médicas? Bueno, en el seguimiento de lo que son imágenes médicas, pues sí, en el tratamiento, digamos, el a corto plazo o a corto término, sería hacer siempre en los 3 a 4 meses post tratamiento, ya sea quirúrgico o médico, se debería hacer estudio de imagen, ya sea un TAC o una resonancia, también depende de las posibilidades del sistema de salud. Y de los 6 años, de los 6 meses, perdón, a los 5 años, hay como ciertas, hay como algunos criterios, tal vez no está tan unificado, porque por ejemplo, a lo que son pacientes asintomáticos no se recomienda o no debería ser algo que uno le tiene que preocupar como fijo hacer. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que la recurrencia se da en los de 2 a 3 años. Entonces, por eso las citas de seguimiento tienen que ser muy importantes. En las citas de seguimiento vamos a ir valorando la parte clínica. Se pueden hacer ultrasonidos para lo que son, digamos, cuello. Y también hay gente que sea que, pues, que anual, hacerle tags anual dependiendo el hallazgo. Incluso hablaban que hay pacientes que se les hace, por ejemplo, al mes de operado, pero ya eso en casos donde uno veía o que el doctor veía como que sí, que había recurrencia o habían datos de que podía haber alguna recurrencia o que la enfermedad empeoraba. Entonces, en esos casos sí lo recomendaban, pero más o menos ellos así es como lo decían. Y la clínica es lo más importante, tanto el examen físico como los síntomas. Entonces, por eso el seguimiento de al lado del paciente en el consultorio es una de las cosas más importantes para ir valorando evolución. Ok, lo que son ya gabinete como las pruebas de función hormonal como la TSH, sí, en cuellos irradiados, por ejemplo, cada 6 a 12 meses, 1 o 2 veces al año en pacientes que reciben radioterapia en el cuello. Lo que son las otras de más hormonas se hace anualmente, sobre todo en pacientes que recibieron radioterapia a la base del cráneo, ¿verdad? Tumores ya estadios avanzados como T4B, por ejemplo, o los T4, que son ya que invaden estas regiones, entonces, y que reciben radioterapia, hacerles estos paneles hormonales. Y el clínico, post tratamiento sistémico, pues de 4 a 8 semanas, como lo hemos venido explicando. Entonces, bueno, como conclusión, es importante tomar en cuenta que esta es una decisión que no se toma solamente el cirujano o el médico, es una decisión que debe ser tomado tanto por el paciente como por un grupo de clínicos dentro de lo que es el protocolo y el manejo de pacientes oncológicos. Están un montón de especialistas y profesionales relacionados, por ejemplo, nutricionistas, oncólogos, odontólogos, los médicos, los cirujanos. Entonces, es un tratamiento que se debe tomar siempre con el paciente, con los patólogos también, los radiólogos. Entonces, es un tema que tiene que ir muy multidisciplinario. También que el cáncer de orofaringe BPH positivo tiene un mejor pronóstico, la toxicidad y la calidad de vida son preocupaciones importantes que hay que tomar en cuenta y estos pacientes tienden a tener mejor sobrevida, entonces siempre pensar pues en este pronóstico, que el seguimiento es de las cosas más importantes con ellos, porque en ellos va a ir enfocado pues el tratamiento, siempre tener en cuenta que la calidad de vida también hay que pensarla para la toma de decisiones en el contexto de qué opero y qué no opero, qué mando tratamiento, qué no. Todos los tratamientos también dan consecuencias y van a dar efectos adversos que también hay que explicarse al paciente. La radioterapia, cuáles van a ser sus efectos, la quimioterapia y no solamente la quimioterapia, sino también a la parte familiar y el apoyo psicológico. Entonces, esto es un grupo grande que se tiene que enfocar y dar pues el mejor tratamiento a cada paciente. Y bueno, esto es
el tema que yo les traía para hoy. Les agradezco por haber, bueno, estado puesto atención y por la invitación. Y pues me pongo a la disposición si tienen alguna pregunta o alguna duda.